Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en la estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro episodio de Hypertrophy, su podcast de confianza. Y el día de hoy, más que hablar de información sobre salud, fitness, nutrición y coaching, vamos a hablar sobre el récord que tuvimos en Colombia. Pero antes de pasar a toda esta parte tan interesante que fue una muy grata experiencia, quiero recordarles que somos una plataforma de software para entrenadores, donde puedes entrar y conocer toda la cantidad de herramientas que tenemos para que la gestión de tu coaching sea más eficiente, puedas tener vida y puedas mantener calidad en el servicio con tus clientes. También tenemos rutinas que no son personalizadas, pero que pueden ir dirigidas hacia objetivos que pueden empatar para ti. Tenemos desde rutinas que son relativamente amigables en tiempo, en volumen, en demanda, hasta rutinas que son desafiantes para avanzados, para principiantes o para intermedios. ¿Cuál te animas a probar? Ve y visita nuestra página, seguramente una podrá ser para ti y nos dejas en los comentarios qué te ha parecido, porque claro, hay gente que entra y quiere saber si está cool, ¿no? Entonces déjanos tu comentario y nos ayudarás mucho a tener más alcance. Chicos, pues ahora sí, Lau, Sergio, Dani, el orden lo cambié de acuerdo a como me aparecía en la pantalla. Adelante, ¿cómo han estado? Creo que es el mismo orden de siempre. Iba a decir, wow, se acuerda perfecto. Y bueno, empezar conmigo creo que es sencillo, pero ya después, si sigue Sergio, Dani. Muy bien, muy bien. Pues contenta de tenerlos aquí nuevamente. La verdad es que es curioso, ¿no? Porque al final, pues nunca nos vemos en persona, nunca convivimos de esa manera, pero, o sea, sí se siente como esta parte, no están en México, están ocupados, están pues haciendo una labor muy importante ahí, difundiendo y compartiendo información acerca del entrenamiento, acerca de la nutrición. Así que de entrada eso, muy contenta de tenerlos aquí nuevamente, de estar grabando con ustedes. Justo, bienvenidos de vuelta, bienvenidos a casa. Y emocionado por conocer de primera instancia el cómo les fue, ¿no? El cómo es esa experiencia de, pues, de ir a otro país, ir con otro tipo, digamos, personas que igual se dedican a lo mismo, pero están, digamos, las corrientes pueden ser diferentes, ¿no? El saber, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que experimentaron ustedes como docentes en este caso? Y eso, o sea, muy enriquecedor el conocer todo lo que hubo detrás de esa experiencia, ese conocimiento que llevaron los embajadores oficiales de Hypertrophy en Bogotá. Así que, pues, encantado de tenerlos de vuelta y de conocer qué tal les fue. Sigo yo, ¿verdad? Creo que, a ver, espérame. No amerita la ocasión. A ver. Ahí está, me hicieron honores, ¿cómo dice? Honores de la casa. Por ahí cuando ya nos estaba apresurando el Uber, porque ya había llegado, pero alcancé a llevarme mis honores colombianos. ¿Qué les digo? Pues creo que sí fue una experiencia bien grata. Todavía no termino de aterrizar todo, porque la vida sucede muy rápido. Pero es muy grato como que tener ese tipo de acercamientos con otras culturas a través de una misma cosa, que en este caso pues, es el fitness, hablando de nutrición, entrenamiento, lo que sea, pero así como que llegar a otro país. Gracias a eso, la verdad es que yo apenas lo vengo procesando, me va a tardar un ratito, pero en general creo que para arrancar pues fue muy grato, también particularmente el segundo día que hicimos una mesa redonda, una especie de debate, conversando también con el público, creo que da mucha esperanza ver que no solo el fitness crece, sino el interés por aprender y sobre todo cuestionar. No tanto llegar con las respuestas porque uno está en una posición de autoridad al dar una ponencia,
sino en hacer las preguntas correctas, pienso yo. Y la verdad es que me llegó un montón, todavía no termino de aterrizar toda la experiencia, pero en general, ¿qué les puedo decir? Increíble. Yo estoy orgulloso de ver que hay profesionales del fitness que son increíblemente buenos y son increíblemente humildes. Porque Ángel Sifo, Eduardo, Tony, David, todos son muy buenos en su área, son muy buenos. Y claro que todos tenemos ideales, creencias y todo, pero todos nos basamos en ciencia y en preferencias y aprendemos del otro, ¿no? Incluso Dani dijo una mesa redonda en el segundo día, pero tuvimos una mesa redonda privada que no hemos subido, pero vamos a subir por ahí a YouTube, esa es la intención. Y ahí parecía un poco más, no como un ataque personal, pero como un poco más liberado a ver, es que no entiendo por qué tomas esas decisiones, no entiendo por qué lo haces así. Y hasta Dani se quedó así, es que creo que no entiendo hacia dónde va la discusión. Hasta que ya lo entendió, ya Dani dio un comentario que hizo que todo se estabilizara. Pero en esa mesa redonda parecía que íbamos apoyando un poco más un ideal, pero cuando estuvimos frente a todos y estuvimos hablando de distintos temas, nunca, nunca, nunca atacamos la perspectiva del otro. Siempre fue contestar con criterio, con objetividad, con ciencia y respetar la postura del otro. Pero al final, incluso en casa, cuando estábamos debatiendo, la verdad es que todos teníamos la misma idea, solo estaba distintamente orientada. Y como la población de uno y de otro cambia, pues tú defiendes la postura desde tu población, desde tu población, desde tu población, y todas las poblaciones son diferentes, pero todas son correctas. Y todos, el que todos tengan esa apertura a mí se me hace increíble y nunca hace sentir menos al otro. Eso a mí de verdad me sigue impresionando, que todos son humildes, que todos están dispuestos a aprender. Y sí, van a compartir lo que saben de conocimiento, pero lo que tienen de humildad en el fitness a mí es lo que más aprendizaje me lleva y me dan más ganas de compartir experiencias con todos, porque pues hay mucho crecimiento por acá. Eso que mencionas, Juan, acerca de, pues, cómo al final la forma en la que pueden interpretar, no sé, por decir, un estudio, ¿no? O les hacen una pregunta, por ahí vi un reel acerca de, creo que la selección de ejercicios era, em, de las máquinas o peso libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, David decía, bueno, es que yo trabajo sobre todo con adultos mayores, con gente que tiene patologías, entonces sí me voy más por las máquinas, ¿no? Y creo que por otro lado, Dani decía, pues, el peso libre, o sea, no alcanzo a escuchar bien esa parte, pero bueno, Dani trabaja con otro tipo de población, ¿no? Y tiene también como ese background del powerlifting, de gustar de mucho el cargar pesado en ese tipo de movimientos. Y eso me hace como mucho clic con una conversación que apenas tuvo Dani, que la verdad deberíamos de dejar el link ahí en la descripción con Eric Helms acerca de la filosofía de la ciencia y cómo siempre antes de interpretar un estudio, antes de tener una conversación con alguien, antes de dar una ponencia inclusive, creo que es importante como tratar de dejar ver cuál es como tu postura, cómo ves el mundo, qué cosas crees que son reales y cómo es que tú abordas el obtener conocimiento de eso que estás explorando, ¿no? Porque puede haber gente que busca el conocimiento en los papers y puede haber gente que busca más el conocimiento en la anécdota y puede haber gente que en los dos, ¿no? Pero ¿a qué le das más peso? Y eso pues obviamente va muy de la mano con la experiencia que hayas tenido, con tus preferencias, o sea, desde nada más la cuestión hasta la geografía, ¿no? O sea, bueno, al final en este caso fue Colombia, es Latinoamérica, no tengo, o sea, muy ligera noción de cómo es el mundo del fitness, pero entiendo que Colombia, Brasil, o sea, son países, Argentina, probablemente también Venezuela, son países donde pues la actividad física sí es algo bastante importante, ¿no? Pero pues igual si tú tienes esa conversación con alguien en otra parte del mundo, no sé, vamos a decir
Estambul, ¿no? Pues la mirada es otra, porque el peso que le das al fitness, por ejemplo, puede ser muy distinto. Y de ahí el sinfín de interpretaciones, de opiniones. Entonces creo que eso está bastante padre. Me gustaría que nos platicaran de qué temas hablaron. Me interesa mucho esa parte Cre- de la mesa redonda. ¿Cuáles fueron los temas ahí cre- a debatir? creo que Ángel sí fue español. Creo que Bien, es el único, ¿verdad? Que es español, pero ahorita que estás diciendo cómo lo interpretas y si quieres anécdotas, ciencia, si quieres empirismo, lo que sea, Ángel sí fue en la mesa redonda dijo algo bien en el clavo. O sea, me di cuenta con muchos atletas y conmigo que siempre que llegaba en forma era suerte. La verdad es que era suerte, o sea, simplemente llegué bien porque salió bien, pero no fue la priorización, no fue la programación, no fue fue suerte, porque puedes hacer absolutamente todo bien y pues te atropella una ambulancia antes de entrar a la competencia, ¿no? O sea, y así como lo dijo Ángel, se me hace que cayó muy en el clavo y es cierto, al final puedes buscar ciencia, al final puedes buscar empirismo, pero hay muchos métodos que van a funcionar siempre que respetes algunos principios, ¿no? De la mesa redonda, yo se lo voy a dejar a Dani, pero voy a decir cuál quiero que diga Dani. Al último, Dani dijo, es que ya pensé mucho, ya se abrió mucho el tema a difundir, dijeron algo por ahí de ácido láctico. Fin de mi no, participación. sí, fíjate que para regresar un poquito en círculo a todo el tema de la filosofía de la ciencia, sucedió muy rápido todo en las semanas previas entre esa conversación con Eric, la preparación, luego grabé y subí la clase del mes de Muscle Mind, de justamente filosofía de la ciencia, y todo lo que me preguntaban en la experiencia en Colombia, yo primero lo filtraba a través de, de todo eso que había aprendido, y todo que lo traigo un poco fresco. Entonces mis respuestas probablemente estén ultra sesgadas hacia todo ese tipo de temas. Incluso en las dos mesas redondas, una que fue informal ahí en la casa, que posteriormente se subirá a YouTube, y la que hicimos ahí informalmente en el Congreso. Y sí, sí, la verdad es que lo dije en tono de broma ya hacia el final de la mesa redonda en el Congreso, pero yo ya tenía la mente un poco cansada, porque pues venía desde antes, ¿no? De haber preparado esta clase de filosofía de la ciencia y bla, bla, bla. Y creo que para mí es un antes y un después de haberme metido un poco a este tema, porque abre híjole, un portón hacia entender todo lo que creo entender de distinta manera, con otra perspectiva. Y de hecho un par de cosas que comienzan a tener más sentido es, ok, todo esto que hablamos en ciencia y que si esta intervención, etcétera, pues son fundamentalmente paradigmas epistemológicos. Es decir, la epistemología nos pregunta cómo sabemos que lo que sabemos es real y cuál es la naturaleza de este conocimiento. Es decir, cuál es la naturaleza de este estudio, en qué población, etcétera. Y es ahí donde, por ejemplo, respuestas como la de Ángel Sifo, bajo esa perspectiva, hacen mucho sentido. Oye, yo sí puedo hacer todo esto, puedo periodizar, pero después si te vas a ese tema que también estuvimos hablando, cómo surgió de hecho la periodización antes de la práctica basada en evidencia, aunque las personas suelen creer que periodización es práctica basada en evidencia, paradójicamente no, y que su respuesta sea pues gestionar tu fatiga y tener un poco de suerte, hace todo el sentido del mundo, porque últimamente eso es lo que podemos conocer, esa es como que la respuesta epistemológica. Y de ahí también algo que ha resonado mucho conmigo recientemente desde esa conversación y esta clase es cómo algunas personas tienen cierta línea de pensamiento, aunque nosotros no sepamos qué línea de pensamiento tenemos. Por ejemplo, en redes puedes ver personas que dicen sí o no, blanco y negro, la dieta keto o todo lo malo, los carbohidratos, positivismo puro y duro. Así lo podemos denominar. Y si tenemos personas que dicen, ok, quizás es un poquito más complejo que eso, la manera en que yo interpreto el mundo, mi persona puede alterar lo que estoy midiendo, como en el ejemplo, no recuerdo ahorita, pero en física, y eso es constructivismo. Y si nos vamos un pasito más hacia allá, en donde aceptamos que es posible que exista una verdad absoluta, pero esta solo podemos experimentarla a través de la subjetividad de nuestra propia individualidad, a eso le llamamos realismo crítico. Y es ahí donde, lo sepamos o no, puede que le pongamos nombre,
Por ejemplo, ¿quién tendería hacia el positivismo o pensar en el McDonald's? ¿Sí o no? ¿Quién tendería, por ejemplo, hacia realismo crítico? El propio Eric Helms, en donde no te avienta discursos absolutos de sí o no, etcétera, pero da a entender que posiblemente sí exista una verdad, pero es muy difícil conocerla porque, de nuevo, viene a través de la subjetividad. Y ahí, obviamente, para todos nosotros eso aplica, ¿no? Y el saber esas cosas te da otra perspectiva y entiendes por qué algunas personas responden lo que responden o por qué, por ejemplo, algunas personas hacen, Paul Carter, es cierto, como Paul Carter, hacen ciertas aseveraciones, que sí o no. Y eso tiene que ver más con ellos mismos, porque eso puede partir de un mismo paper. El tema ejemplar para este tipo de cosas es calentamiento, para mí al menos, volumen de entrenamiento, parciales, y este tipo de cosas que, ya sabes, son como que, no sé por qué, pero desencadenan sentimientos, desencadenan respuestas emocionales. Y ya para finalizar mi intervención, en la parte de, ya hacia el final del debate, que un chico preguntó, no recuerdo exactamente cómo era, pero si era, ¿qué hacer para disminuir la acidosis láctica, algo así? Híjole, pues ahí me soltó porque ese, desde el 2004 o 2005, tenemos un artículo en Hypertrophy, no es un término apropiado, no es algo que tenga pues validez realmente. Entonces de ahí te puedes ir hacia 2020, en donde existe un paper que se llama el ave fénix, lactato, el ave fénix emerge, algo así muy poético, pero que nos habla de toda esta interpretación desde la biología en el pasado hacia la biología contemporánea, donde de entrada, ¿por qué se llama ácido láctico? ¿Cuál es la diferencia con lactato? ¿Por qué esto no se observaría en seres humanos? Y realmente, ¿qué es lo que sucede? Que puede generar fatiga, que no es típicamente lo que pensamos. Entonces, todo esto creo que también fue una conversación, no solo entre nosotros como ponentes en esa ocasión, sino con los asistentes. Creo que esa parte fue la que disfruté más, que realmente los vi entrados en lo que estábamos comentando y como que existía ese rebote de ideas. Y creo que así es como podemos expandir los horizontes del conocimiento en cualquier área. Y sí demanda, pues a veces saber cuándo callar, simplemente escuchar y posteriormente cuando es tu turno hablar. Y eso es algo que personalmente he aprendido con los podcasts, tanto con ustedes como Jim Rats, porque cuando tienes una cámara enfrente, te ves obligado. Pero si eso lo traduces en una conversación donde no hay una cámara enfrente y como que das oportunidad a la persona de hablar, tú escuchas y después tomas algunas notas mentales, creo que sí avanza un poquito mejor a, no sé, a tener una mejor experiencia de comunicación. Entonces, pues bueno, en general, esa parte a mí me fatigó porque sí traía la mente así por todos lados, pero la disfruté muchísimo. Digamos que es un coaching grupal, un coaching masivo, ¿no? Escuchas las perspectivas y opiniones de todos y pues te das cuenta que todos tienen escuelas diferentes y abordajes diferentes. Nada más de dónde sale el fundamento de lo que hacen, eso es como muy relevante, ¿no? Por ejemplo, yo en la mesa redonda, o más bien en todas las pláticas, hubo una, creo que es médico, que estuvo preguntando cada que terminaba alguien una plática. Por ejemplo, Dani terminó y también hizo un abordaje de preguntas. Creo que hasta antes de que Dani participara, preguntó de los ácidos grasos, ¿no? Y por qué los aceites que escogen en una aplicación que tienen por ahí los ponen si dificultan la selección de alimentos para el nutriólogo. Nosotros así de, um, creo que esto suena un poco mecanístico, pero la chica que preguntaba, preguntaba abierta, no preguntaba diciendo, esto yo lo sé y así pues esto es lo que sé y qué me puedes decir sobre lo demás, ¿no? Y, y a pesar de que había alguien que estaba interesado, que quería que lea aparte, pues no fue con una intención de voy a ir a lucirme yo, sino pues voy a decir mis dudas genuinas y a ver qué puedo sacar. Lo que sí noté es que estaba esta perspectiva en todos lados de la parte mecanística. Sabemos que esto pasa cuando hacemos esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el BNDF en fuerza. Entonces, a mí me dijo eso, porque yo ni mencioné el BNDF y dije, pues, el ejercicio físico en la persona mayor te ayuda a tener más independencia, mejor capacidad cognitiva, pero no dije nada molecular y ella lo sacó. Y yo así, ¿no? Qué interesante. Y bueno, pues ya respondí en su debida forma, pero así
durante todas las pláticas siempre había una pregunta que tenía un respaldo científico, pues adecuado, una duda válida, que yo creo que todos pasamos por ahí, pero esa apertura de aprender, incluso cuando ya eres de los avanzados que está presente, ¿no? Y como dice Dani, hubo participación en el grupo. Yo creo que la plática de Dani también estuvo muy, muy cool por eso, porque Dani pues da apertura que comenten, se rían, trata de ser bromista, ¿no? Y entonces da anécdotas de unas papas de pollo que por ahí venden y eso fue el eje de toda la plática. Venden unas, se llaman margaritas allá en vez de sabritas, ¿no? Entonces, margaritas de pollo. Y entonces las llevó Dani a la casa un día antes y así de, ¿qué sabe esto? Y así la piel, la piel que está ceboso del pollo rostizado, a eso sabe. Así, saben feas, pero te deja ese sabor raro al final. Entonces Dani dice, es que están horribles, ¿cómo es que les gustan tanto, no? Y entonces lo dijo en la plática y en el resto de la plática fue hablando de experiencias de margaritas de pollo. Y fue margaritas de pollo. Y entonces siempre jalaba la atención del público alrededor de toda la parte de nutrición para maximizar las ganancias de masa muscular. Pero muy cool la plática de Dani por eso. Y el público pues siempre abierto y se veía atento. No se veía un público esos de los que pues nomás está sentado para poder acudir, ¿no? Como si los hubieran obligado. Antes de seguir, no sé si quieren comentar algo para guiarnos. No, pues eso, o sea, esa parte de hacer bromas, de tratar de hacer sentir a los asistentes cómodos, creo que es muy importante. O sea, yo sé que es parte de la personalidad de Dani, pero tampoco creo que lo haga solamente porque sí. Y siempre pasa, o sea, si lo piensas cuando tú conoces a alguien por primera vez, ¿no? Y tienes que tener una conversación por decir, te subes a un Uber, ¿no? O vas a que te corten el cabello, pues es como esta tensión ahí medio extraña y pues empiezas a platicar de cosas que haya en común, el clima, ¿no? Suele ser. Y en estas situaciones, pues el abrir con algo de humor, pues hace que la gente se relaje, ¿no? Y esté creo que más dispuesta justo a este intercambio, a este intercambio de ideas, a este cuestionar lo que crees que sabes. Entonces, creo que eso la verdad es bastante importante. Y mencionaban de los temas, ¿no? Decía Dani del volumen, del calentamiento, del entrenamiento al fallo, que son temas que, bueno, las parciales, que va como dentro también entrenamiento al fallo, que generan un montón de emoción, de sentimientos en la gente de campos. Y creo que es probablemente porque tocan la identidad o lo que las personas creen que conforma su identidad, ¿no? Entonces, si caliento, o por decir, si no caliento, es como, puede verse así, ¿no? Como una rebeldía, pues no soy frágil, o sea, yo, pues, si he utilizado estas cargas y me he preparado, no es como que estoy llegando y nunca en la vida he corrido 100 metros y voy a correr 100 metros, pues sí, probablemente algo va a pasar, ¿no? Pero si llevo entrenando, haciendo estos ejercicios durante bastante tiempo, pues probablemente no va a pasar nada, ¿no? El tema del volumen, o sea, al final, ¿qué cosas podemos asumir de alguien que hace mucha cantidad o qué podemos pensar? Pues es alguien que trabaja duro, es alguien que pone el esfuerzo, ¿no? Y eso es algo muy valorado en creo que pues, la mayoría de sociedades. El entrenamiento al fallo creo que junta las dos cosas. O sea, ni me da miedo fallar por la connotación que tiene la palabra fallo de entrada, ¿no? Ni me da miedo la fatiga que genera, y es también trabajo duro. Los Entonces, iones de calcio. sí, exactamente, que si están o no están con nosotros en este momento. Eh, entonces creo que siempre son temas que, pues, a veces dices: "Ay, ya, otra vez las parciales, otra vez el volumen", pero se presta mucho justo para entender, si vas con esa perspectiva, de dónde vienen las personas, ¿no? O sea, ya más en el sentido de identidad, de personalidad, de lo que creen que es cierto. Y ¿Cómo se llama este? Ay, perdón, Sergio, muy, muy rápido. adelante. ¿Cómo se llama este influencer? ¿Alan Bake o cómo? El que hace sí, sí, en la jala. Ah, Blenis. Blenis. El Blenis.
Blenis. Ah, Su- sí. Subió ayer uno de 23 repeticiones en la pendular. Dice, nos vemos en 6 meses cuando los iones de calcio se hayan desaparecido. Ya, estás Sergio. No, justo retomando esa parte de pues, ese debate de temas, ¿no? El cómo cada profesional tiene un entendimiento, cómo lo aprendió, cómo lo lleva a la práctica y demás. Es algo que, en mi caso, cuando estoy en el gimnasio de manera presencial y se acercan las personas a preguntarme respecto a algún ejercicio, respecto a, oye, me conviene más este femoral acostado, ese femoral sentado, oye, es bueno calentar o mejor no caliento. Oye, vi que cuando hago ejercicios de espalda no vaya a ser más parciales porque eso me puede lastimar o ya no es eficiente. O sea, al final es un sinfín de preguntas que te hacen que yo siempre les digo, o sea, mi respuesta va a ser como ese matiz de que hay diferentes opciones. Por ende, yo siempre trato de decirles, prefiero 1000 veces que sea como un escenario real en tu caso, que tú me digas, oye, mira, yo estoy haciendo esto, ¿no? A partir de lo que estás haciendo, yo te puedo dar una propuesta de que, mira, quizás podrías probar con eso, ¿no? Pero si buscamos como que dar una respuesta universal o general, y eso va a aplicar para ti y para todos los demás, es algo que nunca va a suceder, ¿no? Pero como algo tan complejo desde quizás, digamos, la selección de ejercicios, hablando en el tema de no puedo decir que ese es el mejor ejercicio para todos, ¿no? Porque quizá yo trabajo con cierto tipo de población, ya me di cuenta que para este tipo de población es más conveniente ese tipo de ejercicios y demás, pero siempre va a ser la individualidad, ¿no? Entonces, o sea, un solo tema puede tomar 100 vertientes y es lo padre de eso, ¿no? Como el ir con otros profesionales y tener esta apertura de en verdad ver, a ver de qué manera lo haces tú y va enriqueciendo, ¿no? Mira, quizá esa manera de hacerlo yo no lo había considerado antes, ¿no? Y que al final eso te va a permitir a ti como que expandir, tener un abanico, ¿no? Esa caja de herramientas que cada vez vaya siendo más amplia. Creo que darse esas oportunidades, esos espacios en los que en verdad todos se llevan algo, ¿no? De estas formaciones, que no solo es como una verdad absoluta, es lo que en verdad marca la diferencia, ¿no? Lo que marca la diferencia con ustedes también cuando dan un curso o demás, es como, oye, quiero enseñarte algo más allá de lo de siempre, de lo muy general. Y eso es lo que te permite a ti como profesional tener esa capacidad de individualizar en tu práctica, ¿no? Entonces, qué padre que pues, en el nivel en el que están ustedes y como esos detallitos de la humildad que tienen esos profesionales de la apertura, de compartir ideas, de estar dispuestos como a compartir ese conocimiento, es algo que al final es un plus para todos y creo que hace falta más ese tipo de personas para que siga creciendo este ámbito y que se promueva eso, cada vez mejores prácticas, ¿no? Ese networking que al final va a buscar que esta divulgación vaya más allá, llegue a más personas y al final se traslada a mejores prácticas y personas que en verdad pueden aprovechar de todo ese conocimiento que a veces, no a veces, creo que eh, es muy real, es algo difícil llegar a ese conocimiento. Ok. Yo ya dije, tenemos que hacerlo. Hay que organizarlo. Tenemos capacidad para hacer un congreso. ¿Por qué no hacerlo nosotros? En México, con la gente que conocemos, ¿cuánta gente chingona hay? Y humilde y que puedo aportar, ¿no? Ya fueron a un congreso Dani, Alan Rivas, Arián Águila, Equiwa, Ángel. La neta es que son una rieta y el congreso, por lo que pude ver en redes y todo, fue bien aceptado. Fue de calidad, información muy interesante, además actualizada y perspectivas abiertas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿No? Podemos, aunque se pague solo nomás. Esperemos que no nos cueste tanto como para tener que perder la inversión, pero creo que tenemos la capacidad de hacer uno y hacer un networking entre la gente que conocemos acá. Acá nosotros fuimos a Colombia, nos invitaron, claro que Innovafit, muchas gracias Innovafit, si escuchan, nos consideró para ir a hacer ponentes en Colombia para un proyecto de Bodytech. Eh, y la verdad es que pues nos sorprendimos de la calidad de profesionales que hay en otros lados, en Venezuela, en España, en Colombia. Pues yo ya conocía a Dani, así que así como decir, me sorprendió, pues o sea, sí, siempre me sorprende, pero ya lo conocía
y hasta ahí. Pero en todos lados hay gente de calidad. Había incluso temas que yo decía, ¿qué va a ser este tema? ¿No? Y por ahí había uno de un taller de biomecánica y yo no lo pude ver, pero cuando platiqué con Eduardo es como, es que quiero cambiar la perspectiva de la idea que tienen de biomecánica, pero no es que vayamos a hablar de lo clásico de biomecánica, de las palancas y momento interno y esto, ¿no? Y perfiles de resistencia, o sea, sí y no, ¿no? Pero ¿cómo te explico que lo que te enseñaron te engañaron en la relevancia que tiene en tu toma de decisiones? Y todos vamos con esa misma perspectiva de queremos abrir la mente y enseñarte que hay muchas respuestas correctas para tener un resultado adecuado y están bien todas. Así que relájate un montón, compa. Haz lo mejor que puedes en tu escenario en vez de... Y eso me gustó mucho de todas las prácticas. Desde la plática de Tony, la plática de Dani, la plática de Eduardo, la plática de Ángel, todas, aunque parecían ser un tema, algunos clickbait, todos iban dirigidos a, la neta es que hay un montón de herramientas y de diversidad que puedes escoger, depende de tu contexto y tu población, pero te estoy diciendo existe esto, tú elige a dónde te quieres ir, ¿no? Y eso para mí hace toda la diferencia. Sí, sin duda, la verdad es que eh, para comentar un poquito acerca de lo que han estado diciendo, uno personalmente, de los temores que tenía al inicio era, pues, cómo me comunico con ellos, ¿no? Sí, yo sé, hablamos español, pero no es el mismo español, no es el mismo tono, no son las mismas palabras, no es la misma intención que tenemos en el español en México. Entonces, por eso, pues sí, me agarré de esa tontera de las papas para tener algo en común con las personas, ¿no? Como, oye, pues tú las conoces, yo las conocí, bla, bla, bla. También les pregunté cómo se decía mamado allá, que se decía, ¿cómo se decía? Viga, y se decía cuajado. De acuerdo, como me contestaron, quizás me estuvieran engañando, no lo sé, pero no. Pero bueno, el punto es, cambia mucho esa perspectiva, pero lo que sí puedes notar es las ganas de estar ahí, puedes notar las preguntas que hacen y que quizás también existen ciertas tendencias mecanísticas, perdón, no sé cómo se conjuga la palabra, pero cosa que también tenemos. Entonces creo que es interesante ver no lo que tenemos de diferencia, sino lo que tenemos en común con las personas por ahí en Colombia, solamente en Bogotá, deja tú del resto del país. Creo que fue lo que más me llevó personalmente, que son cosas que nosotros mismos compartimos aquí en el podcast. En cualquier cosa que hemos hecho juntos, creo que tenemos eso, aunque no esté explícito, está implícito el por qué coincidimos. Y algo que para mí significa humildad no es tanto ser agachones, sino es más bien como no agachar la cabeza ante nadie, pero no dejar que nadie la agache ante ti. Para mí eso es lo que significa humildad y eso es lo que significa, pues mira, yo no soy la gente que está acá en los Peppers, yo solamente soy un vato, un güey, un parce que es curioso y le gustan este tipo de cosas. Y mira, eso es todo. También conozco mis limitaciones, ¿no? Porque también luego es fácil empezar a creérselo en ese sentido, no de tus capacidades, sino de realmente en dónde estás situado en relación a otras personas que pues te llevan ventaja como en toda la vida, ¿no? Y creo que eso fue un buen momento para calibrar todo eso, particularmente allá en Colombia, y observar de nuevo, ahorita insisto en ello, lo sigo teniendo fresco, bajo el lente filosófico en dónde estamos situados. Y eso es obvio cuando se debate, es obvio cuando las personas refutan una idea o algo. ¿Desde dónde lo haces? Porque siendo sinceros, ¿qué tanto significa para mí el volumen, el calentamiento, los ultraprocesados, los aceites vegetales? Yo no tengo ningún tipo de acción en ninguno de esos negocios. No es como que existe el Big Volume, una como las Big Pharma. No es como que me den lana por defenderlo o por hablar mal de ellos. No, no realmente. Entonces, ¿por qué a veces nos ponemos tan pasionales con eso? Y es ahí donde tener esa perspectiva filosófica como que te calma, te centra de, ok, entonces quizás va por otro lado, ¿no? Y América Chivas, ¿no? no, ¿vale, vale? América Chivas. Exactamente, que no es tanto América Chivas, es que quizás Chivas es porque tu abuelo, que lo querías mucho, ya falleció, le iba a las Chivas, entonces es tu manera de preservar su memoria, aunque tú no lo sepas, aunque no lo has pensado así explícitamente con ese lenguaje, pero por ahí va la cosa. Y creo que algo interesante en las perspectivas de las preguntas que nos hicieron y de los, como, pues,
cuando estamos en el debate como rebotando con las personas en el público, cómo las tres formas de adquirir conocimiento, de razonar, que son la deducción, inducción y la abducción, ocupamos o no, las tres son útiles. Rápidamente para las personas que nos escuchen, cuando digo deducción, esto es construir hipótesis a partir de ya de una teoría, que es lo que se hace en ciencias fundamentales como las matemáticas, etcétera. La inducción es verificar hipótesis, pero vas a la inversa. Y eso es lo que sucede usualmente en muchos temas en ciencias del ejercicio, puesto que es una ciencia aplicada, no es como una ciencia fundamental. Y finalmente, la abducción, que es explorar datos, encontrar patrones, seguir premisas plausibles, etcétera. Y a veces hay temas que vienen de la inducción, pero no lo sabemos. Y entonces eso limita cómo se ha estudiado, cómo se puede siquiera estudiar. Otros que vienen de la deducción y cómo eso, insisto, y esto es lo que más me parece interesante, no somos conscientes de ello, pero eso es lo que puede limitar el conocimiento que tenemos o cómo lo estamos comprendiendo y cómo lo estamos aplicando ya en una perspectiva pragmática. Y eso lo vimos, por ejemplo, con estas preguntas que iban hacia lo mecanístico. De, oye, los aceites vegetales, no recuerdo algunos otros temas, pero es que, por ejemplo, no sé si el tema del ciclo menstrual, si en la fase folicular existen más estrógenos, entonces hay mayor utilización de glucosa, mayor síntesis proteica, porque es parte de las funciones de esta hormona, etcétera. Sí, pero cuando lo pones a prueba, no resulta ser el caso. Y eso es lo que a veces cuesta mucho trabajo comprender y es en donde necesitamos justamente esa humildad para entender que no podemos entenderlo todo, que estamos limitados y no es que sea malo o bueno inducción, deducción y abducción, sino que hay temas que no se pueden ir por la deducción o por la inducción, simplemente por la naturaleza de los mismos. Un ejemplo de eso es el aspartame. Si yo quisiera estudiarlo directamente en seres humanos para ver si ocasiona cáncer, literalmente en un RCT tengo que darles hasta que les dé cáncer si es que les da. No va a suceder nunca, pero sí tenemos estudios en roedores que ahora carecen de validez ecológica. O bien, tenemos estudios transversales que no pueden establecer una causa, pero sí una correlación. Y cuando empiezas a, no digo dominar, porque estoy infinitamente lejos de eso, pero sí por lo menos considerar eso en tus argumentos, esa perspectiva de filosofía de la ciencia, creo que te da un poco más de armas para entender qué tienes enfrente, qué tipo de estudio, limitaciones, etcétera. Y sobre todo, al menos con lo que aprendí de todos los ponentes, incluido Juan, es una apertura hacia cosas que yo no había considerado por la perspectiva que ellos tienen, que yo no tengo. Y lo mismo con las personas que hacían preguntas. Su realidad inmediata pues, es distinta tan solo por la cultura. Entonces, eso al considerarlo cuando te preguntan algo, para mí sí es como que un pequeño checkpoint antes de aventar cualquier respuesta. Fíjate que ahorita que lo dices, por ejemplo, Lau está diciendo máquinas, pesos libres, ¿no? Yo empecé a ir contestando. Fue el primero que contestó. Dije máquinas. Y luego ya siguió pesos libres, hasta que David, dijo máquinas. Y Dani sí me volteé a ver, pesos libres. El argumento de Dani fue, si yo te doy herramientas para que puedas entrar donde sea, ya lo hiciste. Que no necesites máquinas, que no necesites nada. Ese fue el argumento de Dani. Y el argumento de David fue es que tengo población clínica y simplemente no son hábiles, ¿no? Y mi argumento fue el mismo. Tengo población clínica que no necesita saber hacer una sentadilla, solo necesita poder empujar con los pies, que lo que sea. Entonces, en una máquina es empuja con los pies y no va a pasar nada. No te va a caer encima. Si agarras un press de pecho, no ocupas saber hacer un press de pecho. Siéntate y empuja a la máquina. Y es suficiente. Debe ser nada más demandante, pero no ocupas ni tener buena técnica ni nada. Solo empujas y como está seguro, entonces ya no está el miedo, ya no está la intimidad ante la máquina, ¿qué me va a pasar? ¿Me voy a ver mal? ¿Me van a criticar? ¿Se va a ver chueco? ¿Si se me cae algo? Entonces todo te amenaza y todos te ven, ¿no? Entonces con la máquina como que reduce eso. Pero los argumentos fueron en consideración de las poblaciones, porque los pesos libres de Ángel Sifo ve weightlifting, halterfilia, ve deportes de potencia. Claro que no va a decir máquinas, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, Helms, máquinas, zurdos, pesos libres, ¿no? Helms, mancuernas, poleas, ¿no? Zurdos, barras. Y esas perspectivas de qué vienen, pues de la población que ve,
cada uno, ¿no? Uno culturismo es más eficiente, el otro dice, pues levanta pesado, ¿no? Y también Tony García que ve a un equipo, aunque es fisio, ve a un equipo de, no sé de qué es el equipo que tiene, pero tiene un equipo Si no me recuerdo, de esgrima. ah, pues mira, en esgrima necesitas habilidades abiertas, pues tienes que hacer pesos libres, pero es con relación a la población, es lo que dice Dani de las distintas perspectivas, ¿no? Incluso porque estaban diciendo, si yo me voy a la población de alto rendimiento, Tony dijo, no, es que te da más equilibrio y balance hacerlo con pesas y con pesos libres. Y yo, pero es que, ¿cuál es la posición? Mi argumento, mi contraargumento fue el, pues la neta es que solo necesitas perturbar las articulaciones para mejorar tu equilibrio y balance. ¿Cuántas personas de la tercera edad que solo entrenan fuerza mejoran su equilibrio y lo hacen en máquinas? No lo hacen en pesos libres. ¿Por qué? Porque perturban las articulaciones, pero eso no te va a servir para tener equilibrio en esgrima y balance en esgrima, ¿no? La cosa es que ese nivel necesitas hacer esgrima para tener coordinación, equilibrio, balance en esgrima. Ya no es la fuerza, ya no es el peso libre, ya no es la máquina, es esgrima. Tienes que exponerte a ese patrón abierto en el que no sabes si te vas a ir para atrás, si te vas a ir para adelante, si te vas a ir para un lado, si te vas por el otro. Eso no lo vas a ver ni en una sentadilla, ni en un snatch, ni en un clean and jerk, porque son movimientos que ya sabes qué va a pasar. Y en esgrima no sabes qué va a pasar, necesitas hacerlo. Pero los argumentos así es como se van construyendo y a mí me gusta eso, parte de las poblaciones, pero cómo transportas la información de una cosa a otra es muy complicada, ¿no? Al final debes tener como una visión integral. ¿Cómo tienes la visión integral? Pues debes haber pasado en todos lados. ¿Has pasado en todos lados? Yo no. Yo he tenido la oportunidad de estar con alto rendimiento, con población clínica y con aficionados del gimnasio. Sí he tenido la oportunidad, pero no he ido por esgrima, no he ido por tenis de mesa, no he ido específicamente por ciertos deportes. Tuve la oportunidad de estar con rugby, con fútbol americano, con básquetbol, con fútbol rápido, um, pero no he estado nunca con golf. Entonces tienes que ser especialista en eso, ¿no? Y eso te da una perspectiva completamente distinta. Por ejemplo, cuando yo doy clases, digo, el lactato creo que es de las mejores herramientas que puedes tener para predecir el rendimiento. Pues adivinen qué, Francisco de repente dice en una clase, en un video, pues el lactato no predice el rendimiento. ¿Por qué? Porque lo mejor que puede predecir el rendimiento es el rendimiento, ¿no? O sea, el rendimiento en sí mismo, no importa qué prueba tengas y que seas el mejor en la prueba, tienes que hacerlo, tienes que rendir, ¿no? ¿Cómo vas a ser mejor en Tour de Francia? Pues debes demostrar que en Tour de Francia ganas constantemente, no que tienes mejores niveles de lactato cada vez, ¿no? Que ganas constantemente el Tour de Francia, es un rendimiento, pero pues tienes que exponerte, ¿no? Y eso te da un matiz diferente y te da un golpe de realidad, porque yo enseñaba eso y ahora digo, ¿qué es lo que estoy enseñando? Pues, ¿no? O sea, no tiene tanto sentido para mí ahora ya esto. Y ya, estoy. Es un tema y creo que se puede ir como que deslindando. Por ejemplo, esa es una siguiente trampa, bueno, al menos para mí. El decir, ok, entonces pues no importa todo. No, 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 es que sí, sí es posible llegar a una verdad, pero esta solo la podemos experimentar desde la subjetividad. Y eso en nuestra área, como coaches, como nutriólogos, como docentes en este caso, pues sí representa un reto intelectual y cognitivo bien importante que a veces no consideramos, porque ahora necesitamos, ok, ya vimos qué es lo epistemológico, ¿no? Pero ahora sí, qué es lo axiológico, qué valor le estoy dando a este conocimiento y cómo lo puedo organizar. Y realmente en comparación con otro conocimiento que tanto peso tiene en el contexto en el cual yo lo estoy aplicando. Y todo esto, para al menos a mí hacerlo todavía más fascinante, está delimitado por el lenguaje, algo que se explora en este libro de 1984 de George Orwell. Entre más amplio es nuestro lenguaje, se amplía nuestra visión del mundo. Entre más estrecho es el lenguaje, menos palabras tienes para describir las cosas, se hace más estrecha tu visión del mundo. Como que no lo puedes describir, entonces quizás no lo puedes llegar a conocer, a comprender. Es como, por ejemplo, ponerle nombre a una emoción, ¿no? Es esto, en lugar de, pues no tengo idea qué sea, y como generar este tipo de pánico, ansiedades, etcétera. Y creo que todo esto, aunque parece que me estoy yendo por una tangente, al menos para mí tiene un valor bien importante, justo por la labor docente, de estoy enseñando qué le estoy diciendo, y se ha cambiado mucho mi perspectiva en los años, y sobre todo ante preguntas abiertas. Híjole, sí trato de organizar qué es lo que voy a decir, desde qué perspectiva y desde las limitaciones que yo mismo tengo.
porque eso es algo que también me ha quedado mucho en los años de platicar no solo con ustedes, sino en general con personas en el medio de todo el mundo, que a veces las respuestas más concluyentes para mí, que me hacen entender más, son cuando me dicen no lo sé. Cuando uno que tú consideras o una persona que tú consideras un referente te dice no lo sé, es así como que un pegar con pared porque ¿cómo que no sabes? Y es porque ellos tienen esa perspectiva de esas limitaciones del conocimiento, porque lo han estudiado directamente y entienden que no podemos conocerlo todo. Y últimamente creo que eso fue algo que experimenté mucho allá en el viaje en Colombia, en las conversaciones que tuvimos entre todos, conversaciones incluso más casuales con las personas allá, por cómo se expresan, cómo entienden su mundo, cómo entienden la realidad, cómo entienden el fitness, y ver que lo que sí tenemos en común es, creo, ese espíritu de aprendizaje, al menos para mí. Y la verdad es que en general también algo que se me estaba pasando, pues es gratitud, ¿no? Y es agradecer a todas las personas, no solamente a los ponentes, sino a todos los asistentes, a toda la gente de Innova, tanto por invitarnos, por la organización, que qué dolor de cabeza organizar todo eso, a toda la gente de Bodytech, creo que fue me expandió la mente y los horizontes, personalmente, y pues qué dicha de compartirlo con ustedes acá en el podcast también. Y al final todo se traduce en eso, ¿no? En esa evolución como tal, ese aprendizaje, esa formación continua. Yo apenas ayer estaba escuchando un podcast estaban entrevistando a un peleador de UFC y comenta esta parte de la evolución de cómo ha cambiado la UFC en sus inicios, que era como, oye, solo prepárate con artes marciales, levanta pesas y se acabó. Y ahora hay todo un equipo de trabajo detrás para el preparador físico, si jiu-jitsu, si artes marciales, que si la recuperación, que si la parte de la salud mental, o sea, el cómo se va expandiendo, cómo va evolucionando, cómo vamos entendiendo mejor al cuerpo humano y te das cuenta que si al final es un trabajo es multidisciplinario y que tú tengas la capacidad de decir, pues yo lo sé todo y puedo abarcar todos esos campos, pues realmente no, y es lo bonito de eso, el cómo encontrar otros profesionales, cómo lo hacen en su ámbito, en su día a día y sí, enriquece muchísimo, así que un gustazo poder escuchar de primera mano su experiencia en Colombia y todo lo que les deja de aprendizaje también. Vas, Lau, sé que quieres decir algo. No, nada más era, qué importante es tener estas conversaciones, ¿no? Porque al final, lo decías, Juan, o sea, pues tú has estado en varias áreas dentro del fitness, dentro del entrenamiento de fuerza, pero no puedes vivir todas las realidades posibles, ¿no? Nadie puede. Pero teniendo estas conversaciones, podemos acercarnos un poquito más a través de esas personas, a través de esas conversaciones, vivir esas otras realidades, ¿no? Y tener una perspectiva más amplia, pero necesitamos tener esa apertura de, de verlo así, ¿no? Como la conversación que estoy teniendo con esta persona, a pesar de que sea, que pareciera que tiene una opinión contraria a la que yo tengo, me abre la posibilidad de entender quizá a futuro otras cosas de una manera más amplia, como te pasó a ti con este tema del lactato, ¿no? Entonces, creo que, pues, qué afortunados somos de poder tener como estos espacios, por ejemplo, el podcast, y tener gente que además lo escucha, ¿no? O sea, dices, cuando das un pasito atrás, dices, hay gente que está utilizando una hora de su vida para escuchar mi opinión o nuestras opiniones acerca de un tema, ¿no? Y en su caso fue, hay gente que está, o sea, de otro país que está pagando para poder escuchar y saber qué es lo que opinan ustedes acerca de algo. Creo que eso es algo muy, Uf, muy poderoso. uf. No, Sí, exacto. desde una... yo no quiero pensar que soy una figura de autoridad, soy una persona más que comparte un poco más de experiencias diferentes a las que ha tenido otros. Y me gusta verlo así, pero el saber que puede influir y que puede impactar en cómo piensas y en cómo tomas decisiones, me hace sentir un grado de responsabilidad a la hora de qué voy a compartir, ¿no? Y antes, tal vez no me pasó siempre, pero debe existir un grado de preocupación sobre cómo compartimos lo que compartimos y hacia quién se lo compartimos. Dani por ahí lo decía,
la información correcta en los oídos equivocados puede ser muy grave, ¿no? Entonces, el cómo compartimos la información con sus matices debe tener importancia. A mí me encantó la experiencia en Colombia. Yo espero poder tener otra experiencia donde pueda compartir con ustedes. Que Hypertrophy nos dé las finanzas para decir, vamos a irnos todos juntos a hacer contenido. Se me ocurre, hay un lugar que se llama El Gante, donde es un parque ecoturístico en Hidalgo y pues, ha crecido mucho. Rentan como casitas y además tienen, pues las hectáreas son muy grandes, hay caminatas y todo eso. Que vamos a ir ahí, grabar contenido, hacer mesas redondas, ¿no? Hacer podcast en los episodios de ahí, que vayamos con nuestros seres queridos y que la empresa diga, nosotros vamos a pagarles el contenido esta vez. A ese nivel quiero que podamos crecer, que podamos contactarnos nosotros poder vivir como más tranquilos, pero divulgando mejor, disfrutando el proceso y ayudando a otros a tomar conciencia, pero también tomárselo tranquilo, que al final tomárselo tranquilo es importante porque nos habla de la salud mental que tenemos, con la que compartimos y recopilamos la información para dar un mejor servicio a nuestros clientes. Si alguien quiere decir algo, es momento de levantar la mano. Si no, cierro porque sé que tienen responsabilidades, así como un servidor. Perfecto. Gracias. Para que nos depositen y que logremos todas esas metas que eran por aquí abajo. Y nada más, súper breve, ya lo dije, pero para cerrar por mi parte, gracias a toda la gente en Colombia, gracias a todo el equipo de Innova, gracias a David, gracias a Jess, gracias a Oscar, gracias a Pau, gracias a absolutamente todos, toda la gente en Colombia por recibirnos. De verdad que un placer. Gracias, Margaritas. Gracias, Pollo. No tanto porque están bien malas, pero pues también. Pero tuvieron un propósito. Sí. ¿No? Muy bien. Muy bien, pues chicos, muchas gracias por escucharnos, por darse sus 52, 53 minutos de escucharnos. Si de verdad quieren apoyarnos, nos apoyarán mucho comprando las rutinas en Hypertrophy, accediendo a nuestros servicios de coaching o incluso utilizando nuestro software de entrenadores. Comparte este video a quien le sirva. Incluso si no le sirve a nadie porque es más conversacional, pues comparte otros videos, entra, escucha otros capítulos y este capítulo puede servirle a mi mamá, a mi papá, a mi mejor amigo, a el vecino, al que está enfrente poniendo 4 toallas en las máquinas del gimnasio para poder apartar todos los lugares, a quien sea. Siempre más expansión puede ser útil, a alguien le va a servir. Muchas gracias por escucharnos. Somos Hypertrophy, el equipo de coaching, y nos vemos hasta pronto.